Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este primer seminario de la Comisión de Cuidado para el año 2022 de Cuidado y Protección. Ahora quisiera decirles que el tema de este seminario ha sido preparado por la Comisión de Protección para responder a sus necesidades presentadas el año pasado sobre los temas que les interesan. Por lo tanto, les agradezco por estar aquí y agradezco a las más de 100 personas aquí participando y apoyándonos a las comisiones de la WISC y USG y a todos los líderes de las varias congregaciones y participantes. También quiero agradecerles y pedirles y agradecerles por llenar la encuesta que les enviaremos al terminar la presentación, al terminar el webinario, que será de gran ayuda, ya que las evaluaciones anteriores les ayudaron a los 12 oradores de hoy muchísimo para prepararse y con la participación de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores y la Comisión para el Cuidado y la Protección de la WISC y la USCA. Estamos aquí tratando ese primer tema y empezaremos con una oración. Ahora, hay un libro que se publicará en italiano pronto con el título For a Culture of Care and Protection, una cultura de protección y cuidados, y será publicado el 1 de marzo y sucesivamente a este libro le seguirá también una publicación en español y en inglés. Quiero también agradecer muchísimo a Claudia, la cual ha organizado este webinario y ha hecho también mucho del trabajo de la producción del libro y de la corrección, en colaboración con muchos otros, así que le agradecemos a ella y a todos los que trabajaron y participaron en la producción de este libro el año pasado. Y ahora le doy la palabra a Claudia, la cual nos guiará en un momento de oración antes de empezar con el primer orador. Gracias, Brandon. Un secondo che sto cominciando. Un saluto a tutti innanzitutto. Un saludo a todos y todas. Y nos preparamos ahora para vivir un momento de oración. Quisiera invitarles a un momento de recogimiento para confiar esta reunión al Señor y los frutos que de Él surjan. La protección de cada ser humano puede ser la luz que tenemos que guardar y proteger en este viaje, en este recorrido, que se emprende con valor y confianza en la ayuda recíproca de los distintos institutos. Rezamos especialmente por nuestros oradores, las intérpretes, los que facilitan la reunión, desempeñando diferentes roles y todos y todas los que participan en él. En la pantalla aparecerán palabras que han sido sacadas del video del mes del Papa Francisco dedicado a las religiosas y los religiosos y a las personas consagradas. Les invito a observar cada una de ellas y conservarlas en sus corazones en silencio para que sean una fuente de inspiración, pensando en las acciones que queremos emprender, pensando en el cuidado y la protección de todos. Las encuentran en los varios idiomas. Vorrei condividere adesso le parole appunto di una Ahora me gustaría compartirles las palabras de un testimonio, ya que el último verbo que aparecía en la pantalla era atestiguar. Es el testimonio de un libro con el título La niña que no podía odiar. La autora es Lidia Maximovich y es una superviviente del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Y luego, ahora leo sus palabras. ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron en esos largos meses de cautiverio? El cuerpo vivió, la mente almacenó, pero también enterró. Y aún así, año tras año, liberó
como el mar con sus naufragios. A menudo pienso en mi espíritu y lo comparo a un glaciar antiguo que se está derritiendo. En Birkenau, el gran frío lo cubría todo, las emociones, los sentimientos, las palabras. Luego, poco a poco, el hielo dio paso a otras estaciones. La temperatura exterior poco a poco se volvió más aceptable y lo que antes estaba cubierto ahora volvía a ver la luz. Tras esta breve meditación, les invito a mirarnos a nosotros mismos y a nuestra labor de protección y de salvaguardia con esta imagen que representa un objeto reparado con el arte japonés del kitsugi. Los puntos en los que el objeto de cerámica se quiebra como consecuencia de una caída se reparan con oro y otros materiales, claro. Pero quisiera invitarles a pensar en las acciones a las que el Papa Francisco nos llama en su mensaje y cómo éstas puedan fundirse en ese oro con el que perfilar las cicatrices de una dolorosa caída. Que cada uno de nosotros pueda cuidar de sus propios puntos de ruptura para transformarlos en puntos de partida desde los que podamos volver juntos con paciencia y amor a empezar recogiendo los pedazos destrozados de nuestra vida. Se lo pedimos a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor, que pasó por el sufrimiento de la cruz para alcanzar la alegría de la resurrección. Amén. Muchísimas gracias, Claudia. Debería haber dicho que por si no pueden escuchar la traducción, es necesario seleccionarla. Hay un botón para los que recién fueron entrando y no escucharon la introducción, que se puede seleccionar, es el globo donde pueden elegir los idiomas que quieren escuchar. Ahora vamos a escuchar la presentación sobre el primer orador, que es Tina Campbell. Tina es actualmente asistente de la promoción de una cultura de protección, un proyecto, la promoción consistente de una cultura de protección, un proyecto dentro de la curia de la Compañía de Jesús en Roma. Y este proyecto, que es impulsado por el Padre General de los Jesuitas, está liderado para promover una cultura coherente de protección de menores y adultos vulnerables en los más de 70 países en los que trabajan los jesuitas. Nacida en Gales, Tina ha tenido una larga relación con la Compañía de Jesús, que comenzó cuando completó su educación secundaria en Oxford. Y desde allí su primera licenciatura fue en Divinidad en el Heighthrope College, Universidad de Londres. Después de un año trabajando en la catequesis de adultos en una parroquia benedictina, completó su formación como profesora en el Newman College de la Universidad de Birmingham. Tina enseñó educación religiosa durante 18 años, incluso 10 años en el Mount Mary's College, un internado jesuita independiente en Inglaterra. Durante ese tiempo fue nombrada como la primera mujer capellán laica en una escuela jesuita en el Reino Unido. Tina también comenzó su formación como psicoterapeuta en la Universidad de Leeds. En el año 2000, Tina y su familia se trasladaron para vivir a Escocia. Y ella aprovechó esta oportunidad para mejorar su formación en psicoterapia y durante 10 años dirigió el mayor centro de asesoramiento, el Servicio Nacional de Salud de Escocia. Mientras tanto, trabajaba a tiempo parcial. Se corta un poco. Como asesora de salvaguardia en una diócesis muy concurrida de Escocia, y se convirtió en el 2013 en la Coordinadora Nacional de Salvaguardia de la Conferencia Episcopal de Escocia. En enero empezó un nuevo trabajo
con la Compañía de Jesús. Su participación en la formación se extiende a lo largo de un periodo significativo de tiempo e incluye el Real Colegio Escocés de Salamanca, el Pontificio Colegio Escocés de Roma y en años más recientes ha trabajado en el Pontificio Colegio Veda de Roma. También ha sido invitada para hablar a comunidades religiosas contemplativas y apostólicas como parte de su formación continua. Tina es también tutora visitante en los cursos de diploma y licencia de salvaguardia de la Pontificia Universidad Gregoriana. Aunque en los últimos años no ha ejercido como psicoterapeuta, tiene un máster y numerosos diplomas de posgrado en terapia. Ella encuentra que esto y su amor, esa preparación y su amor por la espiritualidad ignaciana son recursos muy ricos que le ayudan en su trabajo de salvaguardia y vive no muy lejos de mi casa en Escocia. Tina, a ti la palabra. Gracias, Brandon. Voy a compartir mi pantalla. Y solo una cosa. Fue el año pasado en enero. Parece que fue hace poco, pero no es este año que he empezado a trabajar con los jesuitas, sino que el año pasado, en enero. Por lo tanto, de hecho es un año hoy y es una gran alegría haber tenido esta oportunidad de estar aquí hoy para hablar con ustedes. Bien, entonces mi tarea aquí es la de hablar de los protocolos de seguridad, de salvaguardia, con un enfoque en el marco de las normas para poderles explicar un poco qué entendemos con esto sucesivamente. Bien, entonces, protocolos de salvaguardia. Ha sido un placer recibir las respuestas y el gran número de participantes a este webinario, lo que muestra el interés por este tema que también demostraron en la encuesta que contestaron la última vez sobre un tema tan amplio sobre el cual ustedes desean recibir información y también ayuda. Entonces, vamos a hablar un poco de los protocolos de salvaguardia y vamos a ver qué hay en la lista de tareas pendientes. Bueno, se habla de las víctimas, de riesgo. ¿Están ustedes pensando en la formación, en tipos de abuso? ¿Están ustedes también pensando quizás en los acusados? Y quizás también se estén preguntando por dónde empiezo. También quiero reconocer que muchos de ustedes podrían encontrarse en varias etapas diferentes de este recorrido. Muchos de ustedes quizás ya tienen protocolos en marcha y ya activos, pero ese es un recorrido y un proceso al mismo tiempo. Por lo tanto, yo creo que esa es la cosa más importante que es necesario recordar, que es un proceso. Este es un viaje y es un proceso. Y cualquier viaje tiene etapas en su camino. Y el punto de partida es importante, pero también los puntos de partida requieren motivación. La motivación comienza con un compromiso, a comprometerse a discernir y compartir ese discernimiento. Por lo tanto, es necesario quizás pensar si es necesaria un nuevo protocolo, si nuevas líneas guías o nuevas normas son necesarias. Algo ya se ha preparado, pero quizás sea necesario cambiarlo. A veces uno piensa que con cambiar la primera página ya está, pero a veces es necesario también pensar en las nuevas políticas o la revisión de esas políticas que ya tienen o quizás hasta mejorar lo que ya tienen para comprometerse y para involucrarse en un proceso que es lo que nosotros identificamos como algo que requiere motivación. Vamos a reflexionar un poco cómo ustedes se pueden involucrar o implicar en este proceso. Entonces, antes que nada, es importante pensar si como comunidad ustedes se han ido eh, involucrando con una piedra angular en la que quieren vivir como comunidad y luego también una verificación de qué es lo que tienen ustedes en sus estantes y si es solo una política que quieren usar para rellenar esos estantes o si de hecho es una política que ustedes desean realizar como momento, como algo que puede ayudarles a enfrentar las emergencias, ¿no? Como un bombero, ¿no? Que tiene que apagar un fuego. Por lo tanto, eso es muy importante. ¿Qué es lo que les motiva? ¿Cuál es la razón
debería ser algo que nos lleva a responder a esa necesidad, no porque estamos viviendo una crisis, sino es por la protección de los más vulnerables, es porque queremos, de hecho, preocuparnos de la prevención de los abusos, la protección de todos. Y como congregación, nosotros tenemos que proteger y cuidar de los más jóvenes. También es, como decíamos, una motivación en la prevención del abuso. A veces se nos olvida de la prevención porque estamos tan centrados en responder a las denuncias y a manejar las varias historias o situaciones y se nos olvida la prevención. Y en cambio es muy importante pensar en lo que estamos haciendo como iglesia y también como congregaciones religiosas por lo que se refiere a la prevención. También tiene mucho que ver con la protección de todos y cada uno. Claro que queremos proteger a los jóvenes y los vulnerables, pero también la protección de todos nosotros que trabajamos en el sector de la salvaguardia y que vivimos en nuestras comunidades y sobre todo es algo que tiene que ver con la transformación de nuestros corazones y nuestras mentes. Esto es lo que tiene que pasar, esto tiene que darse. No es un ejercicio intelectual, es la transformación de los corazones y de las mentes. Esto es lo que nos preocupa y si esto se da, entonces podemos trabajar juntos para crear una iglesia y un mundo más seguros. He visto muchas políticas de salvaguardia con el pasar de los años y la verdad que yo prefiero tener un marco o, digamos, estándar. A veces tenemos políticas, pero de hecho esas políticas no están centradas o no están organizadas según un marco de estándares o de normas. Y les voy a explicar qué entiendo yo con un marco de normas o estándares. Es una realidad que nos da una estructura. Eso proporciona una estructura. Es como un andamio, ¿no? Que da como seguridad, que pone en seguridad nuestra política. También le da transparencia, ya que eso significa que sus políticas de salvaguardia son disponibles y están allí para que todos las puedan ver. Y eso es muy importante, saber qué están haciendo las congregaciones sobre este tema. Y por lo tanto, yo les pido que piensen si sus protocolos de salvaguardia, de hecho, están publicados en sus páginas web, por ejemplo. También evidencia de buenas prácticas. Las personas al verlo verán lo que ustedes están haciendo para responder a las víctimas, a los acusados y qué enfoque y qué tipo de reacción. También esto permite un proceso y progreso hacia una excelencia en la protección y prevención. Recuerden que eh, digamos que la protección y la prevención son elementos claves. Y de hecho ese es un documento vivo y al estar así publicado y tan visible, todos saben lo que se puede hacer y por lo tanto esto nos lleva al hecho que es una responsabilidad compartida y por lo tanto es parte de un proceso. Llegaré al último punto sucesivamente, o sea, el de la revisión y la auditoría, ya que es muy importante, pero lo dejaremos para otro momento. Ahora solo nos centramos en el hecho que es un proceso muy importante. Ahora quiero presentarles 8 estándares esta tarde. Ustedes podrían decidir que quizás quieran tenerlos en otro orden y este no es un problema. Esto depende de ustedes, pero lo que yo quiero hablar es del querer comprometerse, el compromiso con la salvaguardia. Es un compromiso que nos tiene que ver todos involucrados y también es importante tener una persona en la congregación que de hecho sea la persona designada, el líder, la persona que quizás tenga también experiencia en el contexto de la salvaguardia. Es seguramente un compromiso compartido, lo que significa que es compartido por todos los miembros de la congregación, por todas las personas que pertenecen a la congregación. Y este compromiso debe expresarse a través de una declaración concertada. Una declaración concertada tiene que expresar las acciones concretas que se quieren realizar y no ser solo palabras al viento. Y luego están los estándares para la salvaguardia. Tienen ustedes, por lo tanto, líderes designados que se ocupen de la salvaguardia en sus congregaciones.
yo menciono la posibilidad de tener un líder o una persona o una guía, ¿no? Pero esto viene con la conciencia del hecho que una persona no es suficiente. Es necesario tener un equipo que le apoye. Tienen ustedes, por lo tanto, un equipo, una comisión. Tienen ustedes competencias profesionales entre estos miembros de este equipo que quizás ustedes tengan dentro de su congregación, pero también yo espero que ustedes usen también las competencias de otros expertos externos a la congregación, sobre todo personas que quizás tengan también formación en psicología, gestión del riesgo y también la salvaguardia en otros ámbitos de la vida y también pensar cuáles son las competencias profesionales que ustedes desean para este equipo y si este equipo de hecho se reúne de manera periódica. Y luego pasamos a reclutamiento seguro. Ahora, esto ustedes podrían preguntarse, pero ¿esto cómo lo aplicamos a las congregaciones, a nuestras congregaciones? Bueno, esto se aplica de esta manera. Entonces, por ejemplo, podemos pensar tener personas contratadas o voluntarios. Es necesario pensar si hay un proceso de solicitud. Para ello, si las personas que trabajan con nosotros presentan referencias, si de hecho hay una descripción del rol que van a desenvolver, porque muy a menudo puede darse por hecho que si alguien, de hecho, se ocupa de trabajar con los jóvenes, etcétera, sepa qué tiene que hacer o cómo hacerlo. En cambio, una descripción de rol es muy importante y también controles, digamos, policiales, unos controles, unas evaluaciones para saber también, ¿no? Si esta persona es una persona que no tiene precedentes y la supervisión. Porque, claro, el trabajo de una persona en el contexto de la iglesia es muy importante y esta persona no puede hacerlo por su cuenta, no puede ir allá afuera y tomar decisiones por su cuenta. No, es una persona con la que hay que colaborar, es una persona que tiene que reflexionar, que tiene que escuchar la opinión de otros, otros asesores y por lo tanto necesita también de supervisión. Y el cuarto punto también es muy importante porque es la respuesta a las acusaciones y las preocupaciones. Es muy importante, por lo tanto, hacer una distinción entre las acusaciones o denuncias y las preocupaciones. Y también es muy importante también entender que hay diferentes preocupaciones o diferentes niveles de preocupación y una preocupación de, digamos, de bajo nivel puede volverse muy fuerte. Entonces, es importante entender por qué este elemento es importante. Actuar con prontitud, si es necesario actuar de manera muy sabia y también evaluar el riesgo, informar, etcétera. Y también es muy importante, por lo tanto, evaluar el riesgo. Por lo tanto, debería haber alguien en las estructuras de salvaguardia que tengan experiencia en la evaluación del riesgo. Y luego, otra cosa muy importante, y este debería ser, digamos, el primer estándar de alguna manera, y es responder a las víctimas. La respuesta a las víctimas tiene que ser nuestra primera acción y hay que hacerlo con compasión. Es escuchar con nuestros oídos, pero también con nuestros corazones. Se trata de crear espacios seguros para que las personas puedan acercarse y hablar y también considerar cómo cuidar de sus familias y quizás también de sus amigos. Algunas víctimas no desean recibir apoyo para sus familiares y amigos y hasta no quieran, de hecho, contárselo a sus familiares y amigos, pero eso es algo que deberíamos considerar y ofrecer si necesario. Y también es bastante fácil a veces, y en algunas situaciones, y debido también a las barreras culturales, algunas víctimas, de hecho, nunca han salido a la luz, nunca se han declarado víctimas, ¿no? Pero es muy importante recordarles, aunque no se hayan declarado víctimas, ¿no? De manera abierta, porque no es que porque nunca hemos tenido una víctima que ha venido a nuestra congregación diciendo yo he sido víctima de este hermano, de esta hermana, no hayan existido. Por lo tanto, es necesario pues recordarles. Y luego es necesario también tener la capacidad de acompañar. La persona que les acompaña tiene que tener la preparación y la capacitación necesaria y también el apoyo necesario. Esto es muy importante porque es una tarea muy importante y también muy fuerte. No es solo una tarea, es una llamada, la de acompañar a las víctimas y por lo tanto también un privilegio increíble, pero también es algo de lo que nos tenemos que preocupar también. Y luego la gestión de los casos o la gestión procesal. Por lo tanto, saber cuáles son
los procesos legales y también económicos, que de hecho es necesario considerar dentro de lo que es o que son los estándares de salvaguardia, los planes de seguridad para las personas que han sido acusadas, pero también apoyo y acompañamiento para los acusados. Cuando bueno, no depende si la persona de hecho es culpable o menos, esa persona puede sentirse muy vulnerable y por lo tanto es importante también que tengamos estructuras ya en marcha, ya establecidas para apoyarles y luego cuidar de la familia de la persona acusada, lo que es muy importante también para esta familia. Es importante sentir que no se les ha excluido de la congregación, de la comunidad, de la que su hijo o hija o tío o sobrino o primo eran parte. Y también cuidar de la comunidad a la que pertenecía, ¿no? Ese hermano, esa hermana, esa monja, ¿no? Yo sé que pasa en muchas congregaciones que cuando es un miembro de la comunidad que ha sido acusado, esa comunidad puede pasar por una situación de dificultad muy grande por el dolor y por todo lo que esto trae, ¿no? Por lo tanto, los miembros de esa comunidad necesitan de mucho apoyo y es importante que como iglesia podamos apoyar más estas comunidades que pasan por estas experiencias de vida. Y luego, la formación para la salvaguardia tiene que ser una formación regular para todos y también apropiada al rol, o sea, específica. Repetir la formación, la misma formación cada año no es de ayuda. Es necesario evaluar y entender qué necesitan saber estas personas en este rol y luego cambiar dependiendo de las nuevas realidades, porque hay nuevas leyes, nuevas realidades que van surgiendo cada día. Entonces, claro, estas personas en ese rol necesitarán saber esto y lo otro, por lo tanto, saber qué es nuevo en los peligros o los riesgos que pueden enfrentar a los niños o los jóvenes o los adultos vulnerables, y etcétera. Son siempre más los riesgos conectados con los abusos en línea, por ejemplo, pero también el impacto que todo eso tiene, ¿no? A nivel mental y por lo tanto todo eso es como parte de esta formación que necesitamos tener para poder acompañar a los jóvenes y a los niños y a los vulnerables, las personas con discapacitación más vulnerables que acompañamos. Y también la formación tiene que ser una formación profesional. Y luego llegamos a lo que es la auditoría y la revisión o los exámenes. La auditoría es un desafío, pero también es una auditoría de los avances. Y esto necesita y nos lleva a la transparencia. Muchas organizaciones y congregaciones de hecho, realizan auditorías internas, lo que es un buen comienzo, es un buen punto de partida, pero no es suficiente. Que sea una auditoría interna o externa, seguramente tiene que identificar y identificará áreas de crecimiento y áreas de cambio y tiene que acompañarnos hacia una diferente manera de pensar, pensar cómo cambiar las mentes y los corazones y preguntarnos qué es necesario hacer para mejorar. Y luego una revisión periódica de todos los protocolos y aquí seguro que son muchos los protocolos que se han revisado ya en los años más recientes, pensando en lo que ha salido de Roma, por ejemplo, la Lex Mandi, el proceso de Lex Mandi, el Vademecum que se ha publicado y también los cambios en el libro 6 del Código Canónico. Por lo tanto, documentos muy importantes que es necesario integrar en nuestros documentos. Por lo tanto, es muy importante que revisemos nuestras políticas y protocolos. Y otra cosa que quiero decir es que al volver a las reuniones o a los equipos en los que ustedes bueno, participan y de los que son miembros, en sus reuniones, en sus equipos de liderazgo, cuando se trata el tema de salvaguardia, es importante no solo decir hay algo que es necesario decir sobre la salvaguardia, mejor quizás pensar qué más podríamos hacer por lo que se refiere a la salvaguardia, qué podríamos hacer para mejorar. Esto es lo que deberíamos preguntarnos. Por lo tanto, algunos, digamos, elementos claves o recordatorios. Este es un viaje y el proceso es clave. Por lo tanto, les invito a rezar, reflexionar, dialogar, compartir y luego también preguntarse qué significa la salvaguardia para ti y qué representa. Y luego también volver a mi primera diapositiva y preguntarse, pero ¿es una piedra pilar, ¿no? Digamos, de la construcción que estamos
pues poniendo y que queremos construir, o es solo un documento que queremos tener en los estantes, o queremos actuar como bomberos. Es importante que entendamos qué tipo de importancia le damos. Y en un primer momento reconocía que cada uno está en una diferente etapa, entonces hay que reconocer en qué etapa ustedes se encuentran y dependiendo de la etapa ustedes podrán reflexionar sobre algo que ustedes pueden hacer para mejorar sus protocolos de salvaguardia y reflexionar también en sus propios procesos y su política debe reflejar este proceso, pero también tiene que reflejar su carisma y su contexto. Por ejemplo, algunas congregaciones religiosas dicen que ellas siguen, por ejemplo, las políticas diocesanas de salvaguardia, cualquier sea el contexto en las que ellas viven. Ahora, eso está bien, es mejor que nada, es mejor que no tener nada, mejor que no tener política alguna, pero ¿cuántos de ustedes, de hecho, han visto estas políticas y se han dado cuenta y han evaluado si de hecho se aplica, ¿no?, a lo que es la situación y el contexto de la congregación? Y último, les invito también a considerar la posibilidad de tener un marco de normas y recordarles que estamos aquí para apoyarles. Gracias por la escucha. Many thanks, Tina, Okay. for that very clear Muchísimas approach. gracias, Tina, por esta presentación muy clara y muy directa sobre las normas de salvaguardia y el marco de salvaguardia. Con Tina nos conocemos desde hace un tiempo y también he ido siguiendo un poco lo que es la evolución de los protocolos de salvaguardia y muchos grupos internacionales, no solo los nuestros, de hecho están usando estos estándares de los que ella nos hablaba para poder desarrollar estos protocolos y esos marcos. Personalmente, he trabajado, perdón, se corta un poco. To them, if you don't He have a escuchado policy, personas que decían, bueno, no tenemos una política de salvaguardia porque no la necesitamos, pero de hecho todos la necesitamos y si no la tenemos, de hecho, es necesaria no porque lo hacemos siempre todo bien o lo hacemos mal, sino porque esto nos ayuda a entender y aprender de los errores, no solo nuestros, sino también de los demás y nos permite también tener algo ya en la mano si la necesitamos. Por tanto, Tina, por una exposición muy clara. Gracias. Y ahora voy a presentarles a nuestro segundo orador, nuestro segundo ponente. Stefan Schulan es un sacerdote de la Sociedad de Misioneros de África, los conocidos como los Padres Blancos, y también es psicoterapeuta. Tiene formación en filosofía, en teología, misiología y antropología. Y se formó en Francia, en Inglaterra. Tras varios años en Jerusalén, donde de hecho conoció muchas víctimas de abusos sexuales, decidió luchar contra este mal. Desafortunadamente, Brendan se le corta un poco. Y se formó en el Centre Butler de Chaumont en terapia de red sistemática para víctimas de agresores sexuales y se licenció en teología práctica otorgada por el Instituto Catholique de París. Y tiene también un doctorado en asesoramiento espiritual y espiritualidad otorgado por la Universidad de Saint Paul y la Universidad de Ottawa. Durante los últimos 20 años ha acompañado a muchas víctimas de abusos sexuales y así como a los agresores. Trabajó durante varios años en el Centro de Intervención contra los Abusos Sexuales en la Familia en Gatineau, en Quebec, donde trató a muchos pedófilos. Desde 2015 trabaja como asesor de congregaciones religiosas en temas de prevención de abusos sexuales y imparte formación en muchos países. Desde el 2020 es profesor adjunto en la Facultad de Derecho Canónico en la Universidad de Saint Paul en Ottawa. Es autor de varios artículos y capítulos de libros y es autor de un libro intitulado Combatre el abuso sexual des enfants, o sea, la lucha en contra de los abusos sexuales, bueno, en la infancia, publicado en 2018 por la DDB y también traducido al italiano. Recientemente ha editado un libro titulado L'Église déchirée, publicado por Editions Bayard en 2021. Stefan, a ti la palabra. Voy a compartir pantalla, gracias.
Vamos a ver si es la presentación correcta. Aquí. Bien, ahí vamos. Entonces, voy a hablar en francés, por lo tanto, buenos días a todos y a todas. Intentaré hablar lentamente en lo posible para las traductoras y sé que también para los franceses es muy difícil hablar lentamente, ya que siendo también misionero intentaré hacer todo lo posible para seguir un ritmo sostenible, sostenible para las traductoras que lo agradecen. La hermana Tina nos ha presentado varios estándares relativos a la salvaguardia que son esenciales para poder tener políticas y protocolos que deberían ser parte de toda actividad, de toda congregación. Aún así, leyendo un poco el sondeo, las respuestas al sondeo que se hizo, perdón, hemos visto que también pueden usarse varias herramientas y maneras. Entre estas herramientas también encontramos la cultura de los institutos a la que pertenecemos, a los que pertenecemos. Entonces, ¿cuáles son las herramientas necesarias para una mejor prevención y protección? En inglés se habla de salvaguardia, que no es la misma palabra que usamos en francés, ya que se habla más de prevención y protección. De todos modos, estas herramientas tienen que responder de manera muy clara a los desafíos que de hecho son universales. Si pensamos que somos los únicos que tienen o que viven estas dificultades, de hecho es una ilusión, ya que estos desafíos son universales y eso es lo que notamos muy a menudo mirando, bueno, participando en las formaciones en el extranjero y nos damos cuenta, mira, pero eso no solo es algo que vivimos nosotros. Entonces, esto es importante para entender que este es un problema que se da en todos lados y que en un primer momento pensábamos que solo era un problema inglés, irlandés, estadounidense, luego alemán, luego belga y poco a poco nos dimos cuenta que de hecho era un problema universal. Ya llegó a Francia y nos preguntamos, uy, pero ¿qué pasa? Entonces, es un problema universal que se da en todos lados. Aún así, la manera en la que es necesario responder a esta situación requiere de herramientas, herramientas que usan un elemento, la inculturación. ¿Qué es la inculturación? Es una percepción clara hacia una cultura clara y específica. Y esto es lo que nosotros estamos llamados a enfrentar. Por lo tanto, es necesario usar herramientas útiles, útiles para todos en la iglesia. Se trata aquí de herramientas esenciales, como ha dicho Tina, de estándares, como los que nos ha presentado, que nos permitan tener una estructura fundamental. Y entonces podríamos olvidar, por lo tanto, los límites al Evangelio. Ese es parte de nuestro trabajo de prevención y, por lo tanto, se nos invita a ser respetuosos del otro, de la integridad de cada persona. Y esta es la llave, esa es la llamada evangélica. Además, se nos invita a considerar también las normas nacionales. Solo no somos o no vivimos, no vivimos solo nosotros en este mundo, por lo tanto es necesario pensar que es necesario considerar también la ley universal de la iglesia y también no solo, también hubo una reforma bastante importante del motu propio y del libro de derecho canónico, como dijo Tina, por lo tanto, muy importante. Y es también importante considerar la ley que se refiere al derecho propio, por lo tanto, con nuevas reglas y constituciones que reflejan de alguna manera la cultura del instituto. Y también deberíamos considerar que cada cultura viene con sus propias normas y tradiciones de las que no podemos obviar y que de hecho no tratan la cuestión de la misma manera. No podemos permitirnos caer frente a los obstáculos, pero es necesario mostrar sensibilidad, una cierta sensibilidad hacia las personas. Por lo tanto, es importante tener esta sensibilidad hacia las culturas. Por lo tanto, también existen culturas institucionales, por lo tanto, cada instituto tiene su propio contexto cultural. Es importante ponernos a la escucha de este aspecto
Y esto se hace de la manera en la que vamos implementando y elaborando una política o un protocolo. Por lo tanto, estas herramientas tienen que responder de manera clara e enculturada a los desafíos universales. Y por lo tanto, es importante que todos pasen por ese recorrido de la prevención. No es posible que nosotros solo usemos lo que ha sido la historia de otro instituto y usar su propio protocolo y aplicarlo al nuestro. No, porque cada instituto hace su propio recorrido y haciéndolo así, inculturándonos, entonces podríamos ir aplicando protocolos más específicos. Y también esto me hace recordar cómo yo trabajé, ¿no?, en las varias diócesis y varias diócesis, de hecho, nos decían, pero ¿por qué no nos dan sus políticas y sus protocolos para que podamos adaptarlos? No, esa es una mala palabra, esto no funciona. Esto es algo que nos lleva a no considerar la cultura institucional, porque es muy importante el recorrido del instituto mismo. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros haga su propio recorrido, como lo describió Tina. Además, existen documentos que pertenecen a la realidad institucional de la Iglesia y que nos ofrecen una voz enorme. Por ejemplo, el texto Una madre eh, con mucho amor, y luego también el motu propio y otros documentos de Papa Francisco, el Vademecum de la CF que se presentó, y el último es la reforma del libro 6 de Derecho Canónico. Por lo tanto, aquí ustedes tienen el enlace para ver la versión en francés, pero también existen otros idiomas. Por lo tanto, eh, como decíamos, documentos muy importantes, pero que no son suficientes por su cuenta. Muy a menudo en los institutos también vemos, pero mira, tenemos el derecho canónico, es suficiente. No, si fuera suficiente, no hubiéramos tenido todos los problemas que hemos tenido. Por lo tanto, estos documentos por su cuenta, cada uno no son suficientes, son importantes, cada uno por su propia realidad, por lo que incluyen, porque son parte de la realidad de la Iglesia, pero no son suficientes. Por lo tanto, es necesario desarrollar y adoptar una política. Y según el diccionario, una política, ¿qué es una política? Es un conjunto de opciones tomadas de manera colectiva en un área de actividad. Una política indica, por lo tanto, el método, la forma específica de gestionar situaciones específicas. Y eso también se refiere a los medios utilizados. Y en este caso se trata de la protección de menores, y por lo tanto aquí hablamos de la protección de los menores y adultos en situación de vulnerabilidad, así como la prevención del abuso físico, psicológico, sexual y espiritual. Entonces, ¿y esto qué puede incluir? En general, hemos visto, bueno, ya los estándares que Tina nos presentó anteriormente, pero en general una política puede incluir también definiciones de los términos que se van utilizando, y puede indicar el compromiso común o conjunto. Por lo tanto, usar también un lenguaje compartido, y luego con la política también se indican las áreas de competencia. Por lo tanto, a qué se refiere esta política y cuál es el contexto, el área de competencia a la que pertenece. Y también es importante definir la autoridad de esta política. ¿Quién puede usarla o qué es posible hacer, qué no es posible hacer, etcétera? Y es importante también ir indicando un ideal que puede expresar a través de una carta o un documento los elementos importantes, fundamentales de la organización que está desarrollando esas políticas. Existen, por lo tanto, diferentes herramientas. La política puede incluir también determinados protocolos. La palabra protocolo puede definirse de muchas maneras, pero se refería a los protocolos de salvaguardia, pero los protocolos también pueden entenderse de manera más amplia, como ya lo veremos más adelante. Pueden ser considerados códigos de conducta. Por lo tanto, la política puede ser una política más general, pero también puede ser una política local adaptada al país en el que ustedes se encuentran, según la ley local, que puede ser diferente
de la de Kenia o la de Argentina, claro está. Y en las congregaciones no es raro tener una política general y luego tener adaptaciones o ajustes, digamos, específicos regionales. ¿Qué contiene qué contienen esas políticas con frecuencia? Bueno, por lo que se refiere a la protección de menores y adultos en situación de vulnerabilidad, la política muy a menudo puede incluir la formulación del compromiso del instituto a combatir en la lucha, ¿no?, al flagelo de los abusos. Por lo tanto, algo que incluye, que involucra a todo el instituto y todos sus miembros, o incluye una expresión de adhesión a los principios evangélicos, otro tema muy importante, una expresión de adhesión a las leyes de la Iglesia y a las normas de la Iglesia, una expresión de adhesión a las leyes de las naciones. Por lo tanto, no podemos solo hacer una oposición o una declaración de oposición, sino también es necesario también vincularlas a lo que son las realidades y también las realidades normativas del país y de la región en la que nos encontramos. Por lo tanto, la región africana, o la Unión Europea, etcétera. Por lo tanto, es importante también una descripción de la autoridad de la política, una descripción de los delitos cubiertos por esta política y sus sanciones. Tiene que ser algo claro, específico, no puede ser algo muy genérico que luego no dice nada. Es una descripción muy específica la que necesitamos, y también una descripción de los roles de los diferentes miembros del instituto y sus colaboradores. Y luego, ¿quién se ocupa de qué? ¿Quién es el responsable de cada una de las cosas? Como dijo Tina, los roles y funciones es necesario definirlas bien para luego saber quién es la persona encargada. Y luego un procedimiento de evaluación y también de examen, y luego el plazo, ¿no?, para la revisión. Por lo tanto, evaluar la política, la aplicación, las fechas, los plazos, la revisión de esas políticas. Como decía Tina, muchas veces se revisaron después de algunos cambios con los documentos, en los documentos vaticanos. Por lo tanto, esto es algo necesario. Y es decir, como esta es la situación, ¿qué hacemos nosotros para ir mejorando nuestros códigos de conducta o planes de prevención? Y luego, una advertencia. No está prohibido hacer una u otra referencia a las Sagradas Escrituras en una política, pero en una política, y les invito a esto, es necesario ser prudentes, ser sobrios en el uso de las Escrituras que pueden usarse para reforzar una política, pero que también pueden minimizar la importancia de la misma. Hay personas que son más manipuladoras, otras personas son más idealistas y todos piensan, y hay quien piensa que el mundo es bello y nada más. Sí, es cierto, en el mundo ideal, pero también es importante tener marcos a través de los cuales podamos cuidar a las personas y tutelarlas. Por lo tanto, es importante no usar escrituras que puedan ser, sí, fuente de inspiración, pero que luego no terminen creándole problemas a esta política. Y por lo tanto debilitándola. Con relación al Vademecum, es una herramienta utilizada y transmitida en general para también entender de qué manera actuar. Es como un recordatorio, es una lista de verificación para guiar la acción de gobernanza, perdón, en un área específica. Es, por ejemplo, un vademecum, la gobernanza de los provinciales, otro documento, ¿no?, para la gestión financiera de los ecónomos o para la formación inicial de los formadores. O sea, la persona designada para la función determinada debe encontrar en el vademecum las informaciones necesarias para desenvolver su misión y llevarla a cabo. Y no solo decir, bueno, esa es la cuestión, ¿no?, que trata de la gestión económica, pues ves tú cómo hacerlo. No, es necesario encontrar en el vademecum los elementos esenciales. Por ejemplo, se puede pensar en el vademecum de la CDF sobre ciertos puntos procesales relativos al tratamiento de casos de abuso sexual de menores cometidos por clérigos. El título es muy indicativo y se refiere a ciertos puntos de un procedimiento en particular y de muchos de estos casos. Por lo tanto, este vademecum es para esas personas que se ocupan de estas situaciones, y por lo tanto, en breve, esas son las cosas que no tenemos que olvidar hacer, y encuentran aquí el enlace al documento al que me refiero aquí en francés. También existe en otros idiomas. También tenemos directrices o líneas de conducta, directrices más generales, pero también específicas. Pero las líneas de conducta más generales son, de hecho, más interactivas
De hecho, se subraya la importancia de lo que es necesario hacer. Las directrices o guidelines son indicativas de buenas prácticas en un ámbito determinado. Por ejemplo, puede indicar qué es la mejor manera de comportarse con los menores o qué hacer en casos de problemas. Y esto se puede formalizar en directrices específicas, pero el carácter vinculante es menos obvio que en el caso de las directivas o del derecho canónico. Es muy interesante ver dentro de los varios institutos si existen directivas o directrices o líneas guías. Y muy a menudo el título que se elige también refleja un poco la cultura institucional de la congregación a la que pertenecemos. Pasemos ahora a los códigos de conducta. Los códigos de conducta son una lista de lo que se debe y no se debe hacer, que define la actitud, el comportamiento que hay que tener o no tener en situaciones específicas. Por ejemplo, en presencia de menores, a menudo toma la forma de el religioso debe o no debe hacer esto y lo otro, y otros códigos que pueden imponerse, ¿no? Como parte integral de las directrices. Pero claro, esto a menudo, de hecho, no es mal visto y puede también malentenderse, porque de hecho normalmente no nos gustan las cosas que vienen de arriba, por lo tanto es importante y es esencial hablarlo, compartirlo para que podamos llegar a través del discernimiento a una visión compartida de todos los miembros del instituto. Y por lo tanto, es un enfoque más horizontal y no tanto vertical de arriba para abajo. Por lo tanto, existe un trabajo muy fuerte que es necesario hacer a nivel interno y quien lo ha hecho no es fácil, sabe que no es nada fácil porque hay mucha resistencia de parte de los miembros que no quieren que se les diga qué hacer o no hacer cuando, digamos, llevamos a cabo nuestros roles dentro del instituto. Por lo tanto, existen protocolos también. Los protocolos la definición que yo aplico a los protocolos es mucho más estricta, digamos, más específica de la que le dio Tina. Por lo tanto, es una lista de verificaciones de cosas que es necesario hacer en caso de una situación específica. Por ejemplo, un protocolo puede ser usado para reportar situaciones preocupantes. Un provincial, por ejemplo, recibe información que es inquietante y ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, ¿qué es necesario hacer en esta situación? Por lo tanto, en este caso, el protocolo tendría que decir, bueno, en este caso, antes que nada, hacer esto. Segundo, hacer esto otro. Tercero, contactar a esta persona, etcétera. Por lo tanto, una lista de cosas que es necesario hacer si se da una determinada situación. Protocolos significa directrices muy claras que hay que seguir para poder optimizar bueno, la reacción a una situación. También puede haber planes de prevención y de respuesta que se refieren a medidas específicas para regular y reglamentar el lugar de vida de un miembro en cuestión. Este plan incluye la enumeración de una serie de restricciones a la libertad de circulación, las reuniones de personas, también pensando en las víctimas, ¿no? Por lo tanto, el plan de prevención de alguna manera incluye restricciones de libertad a la persona al encontrarse con las personas y por lo tanto medidas que es necesario aplicar también si estas medidas no son aceptadas y no son pues seguidas y no se cumplen. Por lo tanto, nunca estar en la presencia de un menor solo, sin un hermano o una hermana bueno, al lado, ¿no? Entonces, y esto a veces se da, por lo tanto, o por ejemplo, esa persona tiene que regresar a esta hora y no más tarde, tiene que siempre decir a dónde va, etcétera. Hay medidas que se le imponen a la persona que ha sido acusada y medidas que también se adoptan para prevenir, pero también medidas en el caso de incumplimiento de las condiciones del plan. Por lo tanto, es un plan que es necesario revisar de manera regular. También debe ser firmado frente a unos testigos. Normalmente es el superior de la comunidad y la persona responsable de la supervisión e implementación del plan los que firman.
Unas cuantas observaciones finales. Concluyendo, el desarrollo de estas herramientas es un proceso bastante largo y necesario. No existen soluciones rápidas, no existen atajos posibles que se puedan tomar en la solución de políticas, protocolos que hay que redactar o de las herramientas que es necesario tener. Es un proceso largo y necesita de una atención constante. Y el imperativo es que los legisladores y gobernadores de un instituto sean ayudados por personas con habilidades reconocidas, o sea, con capacidad, con capacitación, abogados, pues, psicólogos, sociólogos, canonistas. Por lo tanto, como decía Tina, no es posible tener un líder que trabaja solo, pues es necesario buscar asesoramiento profesional. Son muchas personas las que ya están preparadas para ayudarles y asesorarles en esta labor. Y ese desarrollo debe ser facilitado por una política de implementación que se dirija a todos los miembros del instituto, pero también a las poblaciones a las que sirven estos institutos. Pueden que tengan ustedes la mejor política del mundo, pero también si no considera a las personas a que servimos, o si estas personas no saben que existen esas herramientas, estas herramientas pierden su eficacia. Por lo tanto, es importante que todos los miembros del instituto conozcan que existen esas herramientas y que sean escritas, estén escritas con un lenguaje comprensible para todos. ¿Qué significa? Es mejor tener la aceptación y no tanto imponerla, aunque sí esto podría llevar a un mayor tiempo, ¿no? Y es importante también ganar, por lo tanto, el apoyo. La aplicación de esas medidas debe evaluarse mediante auditoría periódica y también es necesario también hacer que esto, todo lo que se comparta, vaya también considerando que es parte de una realidad más amplia de la Iglesia. Estas herramientas son parte, por lo tanto, de la misión de la Iglesia de hoy. Y último, pero no menos importante, es necesaria, por lo tanto, la revisión regular de estas medidas con motivos de cambios importantes en las diversas legislaciones. Por lo tanto, son herramientas que deberían revisarse cada 2 o 3 años o cuando haya cambios importantes en las legislaciones. Paro aquí porque he terminado mi tiempo a disposición. Les agradezco por la escucha. Many thanks, Stefan. Muchísimas gracias, Estefana, por tu exposición muy clara sobre todas las cuestiones relativas a los protocolos, bueno, políticas, vademecum, etcétera. Como sabes, muchas son las personas que han ido participando en esos webinarios y ya tienen en parte sus protocolos, etcétera. Por lo tanto, es a veces un poco difícil de navegar en estas aguas, por lo tanto es de mucha ayuda lo que nos has compartido y también es bueno que se nos recuerde que tenemos que revisar estas políticas. Many thanks, everyone, for coming back. Gracias a todos y todas por participar en los grupos y por volver. Espero que hayan tenido una, una conversación interesante. Lo que queremos asegurarnos es que los 4 grupos sean representados bien. Por lo tanto, vamos a pedir a un grupo por idioma que vaya compartiendo. Y voy a pedir que, bueno, vayan hablando primero un grupo de un idioma, luego de otro idioma, y luego intentaremos que puedan compartir el mayor número de grupos posible. ¿Alguien del grupo de habla inglesa, una persona, uno de los representantes? Si me lo permiten, me gustaría hablar. ¿Quién eres, Bernard? Bernard McKenna, un marista. Ah, qué lindo ver otro marista por aquí. Entonces, hemos tenido, éramos 10 personas en nuestro grupo y la mayoría tienen políticas internacionales, algunos las han tenido durante ya varios años. Al llegar a la revisión, bueno, estamos en las varias fases, diferentes fases de revisión. Creemos que el problema sea la implementación en contextos multiculturales. Y quizás creemos que allí sea, digamos, la situación en la que nos tenemos que centrar más. Muchas gracias. Puedo pasarle ahora la palabra a Tina o a Stefan por si quieren comentar algo. Tina, ¿quieres empezar? Sí, gracias. Sí, me parece que es un punto muy importante y
creo que también es algo que en mi experiencia se ha ido como reforzando. Es muy importante tener una política central, pero también es importante tener una sensibilidad cultural. Por lo tanto, es posible que quizás haya varias realidades o varias situaciones que se dan en varias partes del mundo y es necesaria una sensibilidad específica, pero no importa dónde se den los abusos y allí donde quizás en algunas partes de esto, de hecho estos abusos son aceptables, culturalmente aceptables, y aunque sea así, disculpen, estoy intentando hablar como si fuera jesuita, aún necesitamos, las congregaciones aún necesitan estar comprometidas a sus valores centrales, fundamentales. Por lo tanto, aunque en el país una cosa sea considerada aceptable, por ejemplo, pegarle a los niños, ¿no? En la escuela. Bueno, en algunos países eso es aún aceptable. Bueno, para nosotros de esta institución, de esta congregación, esto no es parte de nuestra forma de actuar, nuestra conducta. Por lo tanto, es importante que no digamos, bueno, esto es aceptable en el país en el que estamos. No, hay que hacer referencia a los valores culturales, pero sobre todo a los valores fundamentales de la congregación. C'est une question très importante parce que de ça Es una dépend cuestión muy, muy importante, ya que de todo esto depende ces codes et la acogida de estas políticas, de estos códigos, ¿no? De estas conductas, ¿no? Código de conducta a nivel local. Como dijo Tina, es necesario que de hecho exista un elemento común, un elemento compartido, y esto lo podemos ver en las herramientas o por ejemplo, en lo que es el documento oficial de los derechos del niño, ¿no? De la realidad africana, etcétera, ¿no? Entonces, cada nación, cada estado es importante que intente implementar estos documentos, estas charters, ¿no? Estos, em, por ejemplo, esto no significa que de alguna manera la cultura local esté al mismo nivel en todos los países, pero de alguna manera esos documentos ayudan a ir mejorando la situación. Por lo tanto, existe una base común, compartida, aplicada a todos, y luego están las adaptaciones, los ajustes locales, y luego también están las praxis más específicas a nivel local y por lo tanto que tienen que ver con, por ejemplo, las sanciones o las penalizaciones, ¿no? Y quizás también pensar cómo se pueden adaptar algunas cosas para mejorar, para cambiar. Pero es bueno siempre que tengamos algo que nos mejore. No podemos volver atrás, no podemos bajar, no podemos ir por debajo, ¿no? De lo que es el nivel común. Tiene que ser solo hacia adelante el movimiento, solo tenemos que ir mejorando. Many thanks, Stefan. As I listened Muchísimas to the gracias, conclusion Stefan. of the Northern Report, Escuchándote, said we should be examples of me best preguntaba que practice. deberíamos ser el ejemplo de las mejores prácticas, ¿no? Y de los mejores estándares que se puedan ir promoviendo. Gracias. ¿Podemos escuchar ahora a un grupo de de habla francesa? ¿Hay alguien de un grupo de habla francesa que desea compartir lo que se ha dicho en su grupo? Si hay alguna pregunta del grupo. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la langue française qui veut ¿Alguien poser une de question? lengua francesa tiene preguntas o que quiere hacer un comentario? Bon, je peux parler. Nous avons Sí, évoqué plusieurs sí, puedo hablar. défis Hemos qui identificado concernent muchos desafíos, muchos d'abord retos. la collégialité
desafíos culturales, sobre todo la colegialidad vista también como desafío, pensando cómo podemos caminar juntos, también pensando en el largo plazo, cómo encontrar un lenguaje compartido, común, y también qué hacer y cómo hacer cuando es necesario un cambio administrativo, porque claro, esto de alguna manera nos, nos ralentiza, ¿no? Nos va a hacer, nos va haciendo caminar más despacio. Por lo tanto, también es cierto que nos encontramos en etapas diferentes. Por lo tanto, cuando nos encontramos aún en la etapa de sensibilización, entonces esto requiere de tiempo. Es un proceso bastante largo que es necesario llevar adelante y por lo tanto los documentos de alguna manera ya se han superado. O sea, ya de alguna manera no son documentos actuales. Por lo tanto, de alguna manera, la revisión ya es necesaria para poder cumplir con la etapa quizás en la que nos encontramos, ¿no? De sensibilización. Gracias. Sí, gracias. Hay varios puntos que se han compartido aquí. El cambio de la administración, diferentes ritmos y también la actualización, porque algunos documentos ya es como que son documentos ya no actuales, por lo tanto, cómo irlos actualizando para que podamos ir viviendo cada etapa de manera propia. Tina, que nos puedes decir, bueno, sí, esto es lo que hemos vivido también nosotros en los últimos años. La continuidad también es muy importante, una manera de superar las barreras que puede darse con la continuidad. Disculpen, hay mucho ruido afuera, pero una manera de superar esas barreras es que la congregación, toda la congregación acoja la política. Si toda la congregación, de hecho, acepta y acoge la política y la implementa, entonces es más fácil que se dé la continuidad. Si las políticas se dejan o quedan solo a nivel provincial o a nivel de liderazgo, de hecho, nada pasa, ¿no? Por lo tanto, la continuidad, de hecho, se da solo si se va desglosando y se va como que va entrando en en los varios niveles de la congregación y también si llega a lo que es el apostolado que se va realizando. Es esencial no solo que para los líderes, sino que para todos los miembros la sensibilización de la salvaguardia sea un elemento importante para todos los miembros y por lo tanto, por ejemplo, para los jesuitas, todo el día, todo trabajo es salvaguardia, o sea, la salvaguardia tiene que ver con todo aspecto de nuestra vida, de todo, de nuestro día. Y por lo tanto, si hay políticas que son antiguas, pues entonces quizás sea el momento de revisarlas. Existen modelos de revisión que pueden actuarse para revisar las políticas de salvaguardia, pero nuevamente lo que decía Stefan antes es importante. Esa revisión tiene que ser parte de un proceso, no puede ser solo algo que se le delega a un miembro, a una persona de la congregación. Gracias, Tina. Stefan, ¿quieres añadir algo? No, creo que Tina lo ha dicho bien y lo ha dicho todo. Bien, gracias. Entonces, podemos pasar a un grupo de habla italiana, a un grupo italiano. ¿Alguien de un grupo italiano que quiere compartir pregunta o comentario? Posso esprimere? Grazie. Sí, sí puedo. Che esprime italiano. Bueno, es un brasileño que habla italiano, pero bueno. E abbiamo diverse situazioni. Nosotros, nuestros miembros tienen varias situaciones, congregaciones como la mía, por ejemplo, en la que vamos empezando ahora a trabajar con la Comisión de Tutela para tener un protocolo. Y también hay gente que de hecho ya tiene 10 años de experiencia o más, ¿no? Ahora, la dificultad siempre es la misma. El hecho es poder involucrar a los miembros del instituto y también la diversidad de los países y la conciencia de los miembros en esos países. Por lo tanto, hay que considerar el país y la cultura, como ya se ha dicho. ¿Cuáles son las dificultades que hemos identificado? Bueno, yo también quisiera hacer una pregunta, si es posible. Quizás, bueno, también se habló de un modelo de iglesia universal, existe un VADEME, cómo que se puede usar, ¿no? En el caso de los abusos, pero
Pero para la vida religiosa, ¿no podría también tener un vademecum o quizás un borrador universal que pudiéramos usar, que podría ayudarnos a los institutos? Porque es muy difícil también crear un documento o un protocolo porque tienes que involucrar expertos y personas que tienen las capacidades, ¿no? Y esto no es fácil, pero quizás tener un documento básico sobre el cual cada congregación que pueda ser elaborado, ¿no? Y adaptado y ajustado de parte de cada congregación para que no tengamos que empezar de cero, no sé, eso sería algo muy útil para las congregaciones. Esa es una pregunta, o digamos un comentario, no sé si eso podría ser algo posible que se pudiera hacer, tener un documento base, ¿no? Básico. Stefan, ¿quieres contestar a este comentario? Alors, quant à avoir une plateforme commune, ça, j'en sais rien, ça dépend Bueno, des por lo que se congrégations. refiere a una plataforma, un documento común que se puede usar, de hecho, no sé, depende de las situaciones, pero es una excelente idea. El hecho de compartir las buenas prácticas, yo creo que es una situación muy útil para ver lo que sí funciona y funciona bien y lo que es eficaz y lo que no lo es. Por lo tanto, tener una plataforma, por ejemplo, donde podamos ir compartiendo buenas prácticas podría ser una buena solución y de ayuda para todos. Ahora, algo que yo quisiera decir en África hay un proverbio que dice que el árbol sí se puede de alguna manera enderezar, ¿no? Mejor si de hecho se hace cuando el árbol es joven, ¿no? Para que crezca derecho. Por lo tanto, claro que si yo voy a las casas de formación de nuestros institutos y de otros institutos y hago sesiones, por ejemplo, es lo que yo hago, ¿no? Sesiones de formación en la fase de formación inicial para que luego vayan formando personas que luego serán parte de la iglesia hoy, ¿no? Por lo tanto, nuestra visión es la de empezar por los jóvenes, porque hay generaciones que no cambiarán, y eso hay que decirlo. Hay misioneros que lo han sido durante 30, 40 años, que me dicen, bueno, está bien, las cosas son así, y es como una montaña para ellos que tienen que escalar, y muy a menudo es difícil, de alguna manera, hacer que esas personas entiendan, y hay un aspecto de la formación continua, permanente con los miembros, es necesaria una pedagogía que es necesario encontrar para poderlo ir eh, realizando, pero lo que creo sea importante es apuntar a la formación inicial, apuntar a la formación inicial porque es en esta fase, en esta etapa en la que la protección de los jóvenes, de los niños, la salvaguardia, tienen que ser temas que son parte de esa formación, parte íntegra integral. Y esto no solo tiene que ver con los expertos, sino que tiene que ser algo que es parte integrante de la formación inicial de nuestros jóvenes. Gracias. Tina, ¿quieres añadir algo? Bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Stefan. Es muy importante que de hecho nos dediquemos a la formación de los más jóvenes, jóvenes hombres que se están preparando a, bueno, a la sacerdocio, pero no solo. Es necesario y para que no se les olvide. O sea, es importante que esta formación se les ofrezca en el momento apropiado. O sea, cuándo es el momento más apropiado en el que pueden ir absorbiendo toda esa información. Había una pregunta, sí, con relación a lo que se preguntó antes. Es un texto común lo que se preguntaba, ¿no? Un texto, no una plataforma, sino un texto común. Ahora, con relación a esto, yo quería decir que en el noviembre de 2019, la UISG, la Unión de Superioras y Superiores Generales, realizó un taller en el que la canonista hermana Tiziana Merletti habló y de hecho nos dijo lo que podría ser la base de un texto de este tipo. Por lo tanto, sí existe y es lo que nosotros, por ejemplo, hemos usado en nuestra congregación hasta ahora. Ahora, no sé bien, pero de alguna manera fue un buen punto de partida y que aclaró varios puntos. Por lo tanto, como decía antes en el grupo, fue un texto más interno, ¿no? Más motivacional, que fue suscitando interés también con citas del Papa y no solo. Ahora este se ha vuelto un texto legislativo que se comparte con las provinciales y es un texto que de hecho tiene valor vinculante
Pero yo creo que es algo que se hizo a través de la WISC y USG, por lo tanto seguro que hay una grabación. Gracias, gracias Donata por esa información que nos has compartido. Espero que haya ayudado con la duda de algunos. ¿Y podemos escuchar un grupo de habla hispana? Stefan, perdón, si puedo decir algo antes, por lo que se refiere a la formación. Es importante evitar tener algo ya preparado. Es importante que no se use un documento ya preparado para todos, porque es la esencialidad del instituto que tiene que ser capturada en ese documento, porque existen historias, estándares, realidades que son diferentes, pero también existe una apertura pedagógica necesaria. Es necesario que el instituto haga todo un recorrido, ¿no? Claro que sí, pueden haber puntos, elementos, pero hay que cambiar la mentalidad institucional. Por ejemplo, en la situación de nuestra congregación y nuestra política sobre los abusos, bueno, lo que hemos hecho es que hemos cambiado el título. Se le cambió el título de diócesis, se le cambió y en la implementación eso se nota porque de hecho no hubo un cambio cultural. Por ejemplo, lo único que hicimos es tener un documento con principios, pero de hecho no se hizo ese trabajo necesario para poder ir elaborando un documento más específico. Y yo creo, en cambio, que es necesario hacer este esfuerzo para producir un documento propio que respete también algunos principios básicos que podrían ser comunes. Gracias, Stefan, por esta aclaración. Ahora, como dijeron Tina y Stefan, es necesario elaborarlo, ¿no? Redactarlo. No es suficiente con sacar algo, ¿no? de los estantes y trabajarlo. Y ahora quizás podemos escuchar a alguien de habla hispana, alguien que hable español, que desee compartir algo, un comentario, una pregunta. Usted es la palabra. Daniel. Calderón. Sí, Sí, gracias. ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes con todos. En mi grupo vimos algunos desafíos. Un principal reto es el cómo formar una cultura del cuidado, cómo saber transmitirlo a toda la comunidad, pues sí se han encontrado experiencias con resistencias al interior de la comunidad, a veces por experiencias negativas que han ocurrido en el pasado, ¿no? También encontramos el desafío de que estos protocolos se terminen viendo como algo secundario o como simplemente una imposición de las autoridades, y que nuestros protocolos deberían tener una mirada positiva desde una lectura evangélica que parta desde nuestros propios carismas, puesto que todo carisma pasa por defender a las víctimas y a los más vulnerables. Dentro de algunas cosas que compartimos, elementos que han funcionado, es la creación de comisiones externas para revisar nuestras políticas de ambientes seguros, las auditorías también externas, la revisión periódica de los cambios, tanto en las legislaciones locales como eclesiásticas, y también en la concientización, la creación de grupos más pequeños por localidades o territorios que favorezcan pues, generar este cambio cultural. Eso. Thank you very much. Muchísimas gracias, Daniel. Creo que la cuestión aquí es esta resistencia, ¿no? Que muchas veces encontramos, sobre todo al intentar mirar a través de otros ojos los desafíos culturales que son necesarios para no adaptarnos a la realidad. No sé si Tina quieres decir algo. Sí, ciertamente. Brandon, el proyecto con el que trabajó con los jesuitas es conocido como la promoción de una cultura consistente de protección. Ahora, esto de alguna manera tiene que ver con el Secretariado de Ecología y es algo que quiso el Padre General, porque él cree que la salvaguardia tiene que ver con la justicia. Por lo tanto, esto cambia el ethos y también el enfoque de lo que significa la salvaguardia dentro de esta oficina, dentro de la compañía, y no solo, pero también que puede aplicarse a otras congregaciones y a otros contextos. Pero también yo quisiera invitarles a las preferencias apostólicas universales de la Compañía de Jesús. Son solo 4, las encuentran en la página internacional de los jesuitas y explican bien de lo que se trata cada una, pero también nos ayudan a reflexionar sobre algunos temas conectados con las 4 áreas. Ahora, por lo que se refiere a la salvaguardia, miramos a la preferencia universal apostólica hacia
Y esa es la frase que nos invita a caminar con los excluidos, a los marginados y con los abusados. Y este es un cambio cultural. Lo que dijo Daniel es muy importante. No tiene que ver con algo que es impuesto, ¿no? Desde arriba, sino es algo que nosotros hacemos nuestro y que queremos ir entendiendo y acogiendo. Y por lo tanto, para ello es necesario caminar juntos y hacerlo sin marginar a las víctimas. Y esto cambia, lo cambia todo. Y es una cuestión cultural y no solo un ejercicio, ¿no? En el que aprendemos a hacer las cosas bien o mal, ¿no? Esto. Si je peux, Sí, dire sí quelque puedo chose que Tina vient de decir dire algo qui est sobre important sur la lo que dimension ha dicho Tina, que es también muy importante, la dimensión con relación a la dimensión cultural. que la question culturelle Es necesario soit prestar atención al hecho que la cuestión cultural no se vuelva una excusa. O sea, elegimos una parte de la cultura y esta parte de la cultura de alguna manera se absolutiza, ¿no? Pero muy a menudo, de hecho, es la misma cultura de los grupos que nos hace enfocar o enfrentar la situación de otra manera. Por lo tanto, otra cuestión es el alcoholismo, ¿no? Entonces, las personas alcoholizadas, por ejemplo, tenemos a un hermano que dice, pero en mi país es normal tomamos 7, 8 cervezas. Y yo siempre les digo, bueno, pero si tú estuvieras frente a tus padres, ¿tomarías esta cantidad de cervezas estando junto a mí? ¿Qué harías en ese caso, no? Si estuvieras frente a tus padres. Y en esas situaciones dirían, no lo hago frente a mis padres. Pero entonces, pero digo, pero ves, la cultura no es la cultura de tus padres es también tu cultura. Entonces, no es una cuestión cultural como tú lo dices o como tú dices, ¿no? Entonces, es muy importante conocer la cultura local, la verdadera cultura local. En Malawi, por ejemplo, hay hombres que iban y bueno, no sé, bueno, le quitaban la honra, ¿no? A las mujeres antes de casarse, ¿no? Antes que se casaran con otro hombre, ¿no? Bueno, y esto era cultural, pero ¿es cultural hasta qué punto? Porque hay personas que usan la cultura como una excusa, como una manera para rechazar, ¿no? El cambio, lo que se les dice. Entonces, es una excusa que muchas veces se nos dice o se nos da como explicación. En nuestra cultura se hace así, pero ¿es cierto? ¿Estás seguro que es así? ¿Tú conoces tu cultura? Porque hay veces en las que nosotros creemos conocer la cultura, pero si la conocemos de verdad, nos damos cuenta que no es así y hay cosas que hay que cambiar o vamos racionalizando y no usamos como excusa algo que de hecho está mal. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención a nuestra cultura y conocerla de verdad. Es necesario prestar mucha atención a esta argumentación, a esta justificación de la cultura. Muchas veces no es la cultura general de un país la que lleva una cierta actitud, sino la de un grupo, la de una realidad específica, y es ahí donde hay que prestar atención y entender si es verdaderamente cuestión cultural o menos. Thank you, Stefan. Veo que en el chat hay comentarios. No sé si alguien más quiere decir algo. Quizás, no sé si Rogelio, ¿querías decir algo? ¿Quieres aportar algo a lo que se ha dicho? Rogelio, no se le escucha. Si puede encender el micrófono, por favor. The microphone. No se le escucha. Ahí sí. Sí, la USG y la UIS que está intentando involucrar a las conferencias de religiosos y religiosas de América Latina y de todos los países con ese trabajo, con esta labor. ¿O es algo, es un trabajo individual de las congregaciones o puede ser algo que se puede hacer juntos? ¿Alguien quiere contestar a esta pregunta? La verdad que no he entendido la pregunta, dice el orador. Rogelio, ¿podrías repetir tu pregunta, por favor? En esta labor de sensibilización, sí, la USC o la UISC están
haciendo un recorrido, digamos, individual, o si están pidiendo también la colaboración de los religiosos y las conferencias de religiosos y religiosas de los países, quizás de la CRP y de otras, ¿no? Como la de América Latina o la CLAR, ¿no? Y otras. O sea, ¿se le ha involucrado a las conferencias de religiosos y religiosas o no en el realizar este tema? ¿O es una cuestión que cada congregación, a la que cada congregación participa individualmente, como lo estamos haciendo ahora? No sé si ha quedado más clara la pregunta. Rogelio, are you addressing that to the commission? Rogelio, pero tú esa pregunta la haces a la comisión. Successo al PAT, forse? Yeah. Hermana Pat. Sí, hermana Pat. Bueno, quizás yo pueda contestar esta pregunta. Sí, porque creo que es importante involucrarles a las congregaciones bueno, de los religiosos y religiosas, ¿no? Porque sobre todo por lo que se refiere a la cuestión cultural, etcétera, ¿no? Que se quiere considerar en la redacción de las políticas. Bueno, de hecho nosotros trabajamos en nombre de la UISC y digamos que nosotros aquí representamos a los líderes de las congregaciones religiosas, así como la USC y la USG, ¿no? Por lo tanto, trabajamos directamente con nuestros miembros, que son los miembros de las congregaciones. Son muchas las conferencias de religiosos y religiosas, muchísimas. Y de hecho, mirando esa pantalla aquí, hay miembros de conferencias de religiosos que están aquí participando, personas que son también líderes y que son miembros de las conferencias. Por lo tanto, de hecho, sí existe un intercambio de información con las conferencias, pero no creo que nosotros en esta fase invitaremos a las conferencias religiosas y religiosas para que trabajen con nosotros. Nuestra focalización, estamos focalizados ahora en el trabajo que se está haciendo. Entiendo lo que tú vas diciendo, que es importante, ¿no? Que también exista una conexión con las conferencias, pero yo creo que esto es algo sobre lo que hay que reflexionar. Es necesario pensar que también hay buenas relaciones y buena comunicación con las conferencias continentales, como la CLAR, como tú mencionabas, y la UCHESAM, la COSMAM, también la LCWR y la de Australia, pero de hecho no existe una realidad parecida a estas en Asia, por ejemplo, y tampoco existe digamos, una confederación ¿no? Sí, de las congregaciones o de las conferencias de religiosos a nivel de Asia. Por lo tanto, claro, esto no sería como, digamos, o equitable, ¿no? Bueno, gracias, Pat. Entonces, Tina, hay una pregunta. ¿Cómo vamos a acceder a los módulos que tú mencionabas y a las políticas que tú mencionabas? Gracias por la pregunta. Me alegra poderlo compartir. Yo tengo un módulo que de hecho he desarrollado y que estoy contenta con compartirlo con los que lo deseen. Por lo tanto, si ustedes le escriben a Claudia, le piden mi correo, me escriben y yo se los envío. Stefan, lo hemos hablado sobre esto. Aquí, Padre Michael dice, es necesario que sean aprobados por SDF los protocolos que vamos revisando. No, el CDF ya tiene muchos casos que tiene que gestionar. Por lo tanto, es claro que cada vez que hacemos una revisión, un cambio en nuestras políticas, no es necesaria la aprobación del CDF. Ahora, nuestra misión es la de asegurarnos que nuestros documentos estén en línea con los documentos universales de la Iglesia y también esta es una cuestión en general, ya no es que la CDF tiene que aprobar cada pequeño cambio, ¿no? Que las congregaciones van aplicando al documento, al protocolo. Gracias, Stefan. Antes de concluir, dos comentarios en el chat. Elkin López. Entiendo, aunque no puedo traducir. Hemos tenido situaciones parecidas en el 2012.
De hecho, no tenemos palabras en nuestro idioma para decir lo que ustedes están diciendo, ¿no? Entonces, esto lo entendemos. Al llegar a la conclusión de nuestro webinario, es mi tarea agradecerles a todos y cada uno por haber participado. He notado que somos 140 los participantes en este momento, lo que es un número muy interesante pensando en este tema que hemos tratado y también, bueno, el horario y la participación también tan multicultural. Quiero agradecer a Tina y Stefan por sus presentaciones sobre temas tan importantes, a las intérpretes que agradecen, que son el oxígeno y que, bueno, permiten que se dé lo que estamos haciendo, y también, bueno, a todos los técnicos y a todos los que han ayudado en la conexión. El próximo seminario será el 16 de mayo y será un seminario que tratará la salvaguardia en el contexto de los colegios, de la pastoral de los colegios y sobre todo como respuesta a una de las tantas señalaciones de las encuestas del año pasado. Como pueden ver, hemos ido tomando muy en serio sus comentarios en las encuestas porque son elementos de reflexión y de planificación. Por lo tanto, les agradecemos que vayan rellenando la nueva encuesta para ayudarnos a ayudarles. Muchas gracias a todos por participar, por estar aquí, a Claudia y a los demás colegas. Gracias a todos.